Buen día. Hoy vamos a empezar a hablar de los mitos, ¿sí? Que va a ser el tema principal de todo el primer trimestre. Cuando hablamos de mitos, es necesario distinguir lo que es el significado que nosotros le solemos dar a la palabra en la vida cotidiana de lo que es el significado original, ¿sí? En general, cuando nosotros decimos eso es un mito, nos estamos refiriendo a que es algo falso lo que se dice, algo que no es real, ¿sí? Bueno, no sería exactamente así, pero algo de eso tiene, ¿sí? En realidad, el mito, en su sentido original, es un relato que se contaba en las sociedades antiguas. ¿Y para qué se contaba? Para poder dar explicaciones a las cosas. Imagínense, 5000 años atrás, con una ciencia muchísimo más rudimentaria de lo que es hoy en día, lo difícil que sería poder entender cómo o por qué son así algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué se hace de día y de noche? ¿Sí? ¿Por qué en algunas épocas hace frío y en otras hace calor? ¿Por qué existe o cómo surgieron las montañas y los mares? ¿Sí? ¿Cómo surgió el ser humano? ¿Sí? Si existe algo superior que lo domina, si hay algo después de la muerte, ¿sí? A ver, imagínense que si bien hoy en día muchas preguntas fueron respondidas a través de la ciencia, aún quedan varias de esas sin responder, ¿sí? Preguntas casi filosóficas, diría uno. Bueno, las personas siempre fueron muy curiosas y siempre sintieron la necesidad de poder dar respuestas a estos misterios, a estos dilemas. Y así fue como empezaron a creer en diferentes dioses que se habían ocupado de todo eso, de crear el mundo, la tierra, el agua, las plantas, los animales, incluso los seres humanos, ¿sí? Cada dios se ocupaba de un área o de un ámbito en particular, y por eso las civilizaciones antiguas, como los griegos, los egipcios o los nórdicos, eran politeístas, ¿sí? Es decir, creían en varios dioses al mismo tiempo, a diferencia de lo que suele pasar, por ejemplo, en la actualidad, que hablamos del predominio de las religiones monoteístas, ¿sí? Bien, entonces, los mitos son aquellos relatos antiguos donde se contaban estas historias de los dioses y del origen de las cosas, ¿sí? Como tienen que ver con la religión, decimos que tienen un carácter sagrado. Además, hay que tener en cuenta que todos estos relatos, por más extraños que nos puedan sonar a nosotros hoy en la actualidad, eran considerados por la mayoría de la gente en esa época como historias reales, ¿sí? También se dice que mucho de lo que aparece ahí en estos relatos, en estos mitos, es simbólico, que se puede analizar de otra manera y en otra profundidad. Pero después vamos a hablar de ese tema, ¿sí? También podemos decir que son anónimos, ya que en realidad no tienen un autor, porque eran historias que se iban contando de boca en boca, de generación en generación, ¿sí? Y no tengo alguien, una persona determinada que le haya dado un origen a esas historias, ¿sí? Bien, en cuanto a la estructura narrativa, podemos decir que es lineal y sencilla. Básicamente los mitos tienen una estructura muy directa, muy fácil de comprender. Voy a tener un marco, una situación inicial, voy a tener un problema y ese problema se va a resolver y me va a traer una resolución o un desenlace, ¿sí? Eso no trae mucha complejidad. Después cuando leamos la Odisea, por ejemplo, ahí sí va a variar esta cuestión, pero lo vamos a analizar más en profundidad cuando vayamos directo a la obra. El narrador suele estar en tercera persona, suele ser un narrador omnisciente, no lo suele contar un personaje, un dios o un héroe, sino que suele haber un narrador por fuera de la historia. Bien, en cuanto a los personajes que suelen aparecer, vamos a hablar de los dioses, de los héroes o semidioses y de los monstruos o criaturas sobrenaturales, ¿sí? En cuanto a los dioses, tenemos que decir que son seres inmortales, ¿sí? Y que tienen apariencia humana en general, suelen tomar una apariencia humana para intervenir en los asuntos de las personas, de los mortales, ¿sí? Eso lo vamos a ver muchísimo en la Odisea y lo vamos a ver también antes de lo que es la Odisea en la Ilíada o en lo que sería la guerra de Troya, ¿sí? Bien, después vamos a tener el héroe o semidios, que básicamente es el hijo de un dios y un mortal, ¿sí? Sería una mezcla entre ambos.
Y la cualidad que va a tener es que, si bien es mortal, como los seres humanos, va a tener alguna cualidad que se destaque, alguna cualidad sobrenatural que lo diferencie del resto de la humanidad, ¿sí? Bien, y por último vamos a tener los monstruos o criaturas sobrenaturales, que en general suelen ser oponentes o ayudantes del héroe, ¿sí? Y suelen ser mezclas de animales y humanos. Por ejemplo, acá podemos hablar de Medusa, ¿sí? Podemos hablar de las sirenas, podemos hablar de los cíclopes, podemos hablar de los centauros, de los minotauros, ¿sí? Hay muchas criaturas sobrenaturales que van apareciendo, el Pegaso, por ejemplo, ¿sí? Hay varios que se van a ir mencionando a lo largo de todas estas historias. Bien, en cuanto al marco narrativo, recordemos, marco narrativo hablamos de lugar y tiempo donde ocurren los hechos. Bueno, acá vamos a ubicarnos en un tiempo muy pasado, muy remoto, ¿sí? Pero es indeterminado, no le voy a poner una fecha, no le voy a poner un año exacto. Además, en general podemos hablar de un mundo incluso anterior al nuestro o en una etapa muy diferente de lo que es el nuestro hoy en día. Por eso hablamos de un mundo de los orígenes. ¿Por qué? Porque nos estaba contando el origen de las cosas de justamente la Tierra. Entonces, si nos va a contar el origen de los mares, de las estaciones, de los días y las noches, todas esas cuestiones, bueno, entonces va a ser un mundo bastante anterior a lo que es, por ejemplo, la vida humana, ¿sí? Bien, en cuanto al espacio, suele ser indeterminado, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, esté hablando de ciertas historias de héroes. Por ejemplo, si vamos a hablar de Aquiles y de Ulises, ahí estamos hablando de la guerra de Troya. Y ahí sí se va a situar en un pueblo, una ciudad específica, ¿sí? Bien determinada. O, por ejemplo, si hablamos de los mitos de las fundaciones de las ciudades. Por ejemplo, si yo hablo del mito de Rómulo y Remo, ¿sí? De la fundación de la ciudad de Roma, bueno, va a estar ubicado, evidentemente, en Roma, ¿sí? Bien, en cuanto a la clasificación de mitos, los mitos se van a clasificar de diferente manera según qué nos cuenten, ¿sí? Muchos van a contar el origen de algo, pero según qué sea ese algo, vamos a tener clasificaciones diferentes. Los primeros que van a aparecer van a ser los mitos cosmogónicos, ¿sí? Cosmos sería universo, entonces nos va a explicar el origen del mundo, del universo. Después están los teogónicos. Teo, ¿sí? Es un prefijo que significa Dios, por lo cual nos van a explicar el origen de los dioses. Vamos a tener los antropogónicos, que nos van a explicar el origen del hombre y de la mujer. Los etiológicos, que nos van a contar el origen de diferentes cosas, ¿sí? De todo lo demás. Objetos, animales, plantas, costumbres, ¿sí? Bien. Los fundacionales, que tienen que ver con la fundación de las ciudades, por ejemplo el que mencionamos anteriormente de Rómulo y Remo, ¿sí? Los ciclos heroicos, que nos van a contar las historias de los héroes o semidioses. Ahí, por ejemplo, vamos a tener la Odisea, ¿sí? Y tenemos por último los escatológicos, que tienen que ver con el fin del mundo, ¿sí? Con un relato más apocalíptico, si se quiere, donde se da el final de la humanidad o la muerte en masa de todos los seres humanos, ¿sí? Un ejemplo de esto podría ser el relato del diluvio universal, ¿sí? Que podemos encontrar en la historia del Arca de Noé, ¿sí? Bien, esto fue una breve explicación de lo que es la teoría de los mitos, ¿sí? Esto lo vamos a usar de base para poder trabajar y analizar ciertos relatos. Bueno, espero que se haya comprendido. Si hay alguna duda, algo que no se entienda, ya saben, me lo pueden preguntar a través del foro de la plataforma. Que tengan un buen día. Hasta luego.